Bienvenidos a la Cátedra Teoría General de las Obligaciones. El día de hoy conversaremos sobre un tema muy importante relacionado con la extinción de las obligaciones. En el derecho de las obligaciones, este se encuentra vinculado directamente con el desarrollo de la sociedad moderna, en cualquier espacio de la cotidianidad ciudadana, cuya ejecución de índole patrimonial infiere en el desarrollo de nuestra vida. Entre las figuras jurídicas de los que compone desde el tiempos remotos hasta nuestros días ha ido evolucionando y resulta impactante encontrar figuras que se han mantenido en el tiempo y siguen vigentes utilizándose aún tal como fueron concebidas al principio, ¿no? Siendo el pago la primigenia forma de extinción del cumplimiento de las diversas prestaciones, tanto de dar, de hacer y de no hacer. Hay otras causas por las que se extinguen las obligaciones a las que nos sometemos en un contrato y en el desarrollo de nuestra vida diaria. Pero si nos preguntamos qué es una obligación de conformidad con lo que establece el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que una obligación es aquello que alguien está obligado a hacer. Es por ello que lleva en su desarrollo obligacional marcada alguna de las prestaciones de dar, de hacer o de no hacer, cuyo incumplimiento acarrea responsabilidad, las cuales desarrollaremos a continuación. En la doctrina encontramos que las obligaciones son constreñimientos de la conducta humana, que pudieran ser intrínsecas, es decir, inherentes a este. En tal sentido, se afirma que toda conducta genera un resultado positivo o negativo que dependerá de la acción o inacción, y esas consecuencias producirán efectos. Desde el punto de vista jurídico, las obligaciones son vínculos o ataduras legales que unen a dos sujetos, uno denominado acreedor, sujeto activo, que puede obligar accionando judicialmente ante el incumplimiento voluntario de su deudor, y el deudor, que será considerado como un sujeto pasivo del deudor. Entonces, este deudor será considerado sujeto pasivo porque existe un vínculo que nace y es quien se compromete a cumplir con una prestación a favor de su acreedor, que puede ser de darle algo, como por ejemplo entregarle el dinero por un carro que compró, una prestación de hacer, por ejemplo, construirle un muro limítrofe de 3 metros a una casa a la que se comprometió. Una obligación de no hacer sería, por ejemplo, no edificar ese mismo muro más allá de la altura acordada para que no se vaya a caer. Es decir, las obligaciones están inmersas en la vida misma ciudadana. Las obligaciones, según Maduro Luyando, la teoría general de las obligaciones estudia en puridad la obligación, la noción, la estructura, elementos, clases, efectos, cumplimiento, acciones protectoras del acreedor y extinción de las obligaciones. Si pensamos en las fuentes de las obligaciones, la primigenia base fundamental generadora de obligaciones es el contrato, el enriquecimiento sin causa, el pago de lo indebido, la gestión de negocios, el hecho ilícito, el abuso el abuso de derecho y regímenes especiales de responsabilidad civil. Es por ello que las obligaciones en sentido jurídico pueden surgir de la propia voluntad de las partes que aceptan constituirse en deudores por contrato o de la ley que obliga al delincuente a indemnizar a la víctima en sus acciones delictivas, o de disposiciones de última voluntad a través de un testamento hechas por una persona denominada causante, por ejemplo, cuando le imponen a su heredero el cumplimiento de un legado. Otra de las fuentes que genera el nacimiento de las obligaciones jurídicas se dan por medio de los siguientes actos, a saber, el contrato, el delito, el cuasicontrato, es cuando hay un acuerdo de voluntades. Si una sola de las voluntades generadora es la generadora de la obligación, el cuasidelito, cuando la obligación nace de un hecho ilícito que no se realizó con la intención de dañar, pero de igual modo provocó
un perjuicio. ¿Qué formas de extinción de obligación existen y en qué consisten? Antes de abordar el estudio de la extinción de las obligaciones, resulta imperioso destacar que la obligación se da con independencia del cumplimiento de las mismas. En tal sentido, se afirma que cuando el objeto de la obligación o interés del acreedor debe quedar satisfecho. Entonces, en este orden de ideas, la doctrina precisa su atención en la alteración del vínculo obligacional, desde el punto de vista objetivo que emana un contrato cuando se altera alguno de sus elementos esenciales de existencia o validez y que son base fundamental en esta obligación que se trata, ya sea los sujetos de uno de ellos o el objeto de la obligación, y que esto de origen a la extinción de la acción jurídica existente hasta el momento en que se dio dicha modificación o cambio. Vemos pues entonces que presentamos ahora una definición legal de obligaciones. Entonces, Melis Orsini señala que el Código Civil venezolano vigente tiene en su artículo 1282 lo siguiente: las obligaciones se extinguen por los medios a que se refiere el capítulo, por lo demás que establezcan la ley. Entonces, asimismo, de conformidad con el artículo 1156 del Código Civil venezolano, establece lo siguiente: las obligaciones se extinguen por el pago o incumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, por la condonación de la deuda, por la confusión de derechos del acreedor y deudor, por la compensación y novación. Asimismo, además de estas causas, pueden haber otras como el mutuo disenso, es decir, el contrato dirigido a privar de eficacia un contrato previo, el desistimiento unilateral cuando existe por pacto o por ministerio de la ley, y la resolución por incumplimiento o por alteración extraordinaria de las circunstancias. Veamos pues las causas de extinción de las obligaciones. Las principales son la innovación, la delegación, la compensación, la confusión, la remisión o condonación de la deuda, la prescripción, la caducidad, la dación en pago, la declaración de nulidad o rescisión, la pérdida de la cosa debida y la primordial, el pago. Causas de extinción de la obligación. Tenemos entonces que el pago es la solución o pago efectivo de la deuda. Es simplemente hacer efectivo el pago de lo que se debe o llevar a cabo la prestación obligacional de dar, hacer o no hacer en el lugar, forma y tiempo convenidos. Esto es muy importante tener en cuenta, que el pago es la forma natural de extinción de las obligaciones por su naturaleza, por su finalidad y función. Las obligaciones nacen para morir, pues su propio ejercicio produce su consumación y extinción. Debido a que las obligaciones nacen con vocación de extinguirse por el cumplimiento, eso es lo normal, se encuentra, ¿no?, vinculada con el patrimonio, representada por los derechos reales. El pago correctamente realizado, además del efecto extintivo, tiene efecto de liberar al deudor y satisfacer ese crédito asumido responsablemente. La novación, por su parte, es la sustitución de una obligación por otra. Extingue la primera, y por eso novación viene de nuevo, y crea una nueva obligación que difiere sustancialmente de aquella. Para que haya novación se requiere lo siguiente: la existencia de una obligación válida, la creación de una nueva obligación, la diferencia entre ambas obligaciones y la voluntad de las partes. En cuanto a la delegación, podemos decir que la delegación se presenta siempre que una persona presentada por otra se obliga a una tercera persona a pagar una deuda, siendo tres individuos los que participan en la delegación, que son el delegante, el delegado y el delegatario.
En cuanto a la compensación, podemos decir que se produce cuando existe entre dos personas recíprocamente la calidad de deudor y acreedor entre sí, cuando la prestación consiste en bienes fungibles. ¿Cuál es un bien infungible por naturaleza? El dinero. ¿Okay? Entonces, esta figura se presenta cuando existen obligaciones recíprocas entre las partes, es decir, que se deben cosas mutuamente. El efecto de la compensación es extinguir ambas deudas entre las que existe reciprocidad. Eso que vulgarmente dicen que damos tabla, ¿ok? Porque hay deudas entre ambos son acreedores y deudores simultáneamente, hasta la cantidad que importa la deuda anterior. En cuanto a la confusión, cuando se reúnen las cualidades de deudor y acreedor en una sola persona, la obligación se extingue por falta de uno de los elementos subjetivos de la obligación, el acreedor y el deudor, puesto que subsiste únicamente uno de ellos. Es cuando en una misma persona se reúnen las calidades de acreedor y deudor, pues una persona no puede tener que obligarse a sí mismo. La confusión hace posible, lógicamente, el ejercicio de los derechos del acreedor contra el deudor, ya que no se concibe que el acreedor las realice. En la remisión de la deuda, paga tú, se da cuando se extingue la relación jurídica obligacional en virtud del perdón o renuncia de una deuda que haga el acreedor en favor de su deudor. En cuanto a la prescripción, podemos decir que su propia naturaleza, la relación jurídica, se extingue o desaparece por el transcurso del plazo fijado por la ley, que es lo que se denomina prescripción negativa. Esta se da porque con el paso del tiempo el acreedor pierde el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación por no hacer ninguna exigencia anteriormente pueda ejercer tales derechos contra sí mismo. En cuanto a la caducidad de la deuda, independientemente del vencimiento del plazo correspondiente señalado por la ley para que tenga efecto la prescripción, debe distinguirse de la caducidad. Son cosas diferentes. La primera, es decir, la caducidad, está establecida por la ley y opera por el transcurso de los diversos plazos en que la norma jurídica señala según la naturaleza de la obligación. En cuanto a la dación en pago se presenta como causa extintiva de la obligación, cuando el acreedor conviene con el deudor en dar por cumplida la obligación, con una prestación distinta a la convenida o establecida por las partes. La declaración de nulidad por rescisión, cuando la celebración del contrato o por medio del que se generó la obligación sea nulo, al no cumplir con los requisitos que dispone la ley para que tenga validez. En cuanto a la pérdida de la cosa debida, podemos decir que, como su nombre lo indica, ocurre cuando la cosa que se debe, el cuerpo cierto, se destruye, deja de estar en el comercio, desaparece y se desconoce si existe. En este evento hay que tener en cuenta si fue culpa del deudor que esto sucediera. En este caso, la obligación sigue vigente, aunque el objeto de la misma cambia, y puede configurarse algún tipo de indemnización por los perjuicios que pueda sufrir el acreedor. Los retos hacen que la vida sea interesante. Superarlos es todo lo que hace que tenga sentido. Muchísimas gracias por su atención. Este micro se los tenía preparado para el día de hoy. Recuerden que en el aula tienen un libro relacionado con estos contenidos explicados más detalladamente. Muchísimas gracias.